no quiere obedecer, la carne quiere hacer lo que ella quiere, amén. Pero este mensaje es un mensaje de Dios. Allá abajo, hermano, allá abajo, déjelo allá abajo. Amén. Así me puedo bajar. Amén. Entonces el Señor estaba hablando el día de ayer y yo estaba así, amén, amén. Por eso yo estaba gozosa, hermano, porque a veces cuando viene la palabra de obediencia, uno dice, si estoy oyendo bien, y más, si no quieres ir por ahí o si no estás acostumbrado a ir por ahí, siempre vamos a tener esa lucha, amén. Pero cuando el Señor estaba hablando por medio del joven José, yo me estaba gozando, me estaba regocijando porque decía, sí oí bien, así, Hebreos 12, Hebreos 5, sí, amén, sí, por eso estaba yo tan gozosa, amén. Y espero que a ti también te entre ese momento de gozo, amén, porque la hora es y la hora viene, amén. Y hoy es el día y hoy es la hora, amén. Porque ¿de qué se trata este congreso? El pastor me dijo que diera la definición de tiempo de refrigerio, amén. Por ayer la hermana Edith dio una hermosa definición de lo que es el refrigerio, amén. Porque a veces pensamos que el refrigerio es una sola cosa, pero el refrigerio puede ser tantas cosas, amén. Y yo puedo ahorita agarrar el Google o el G, whatever, como se llama esa aplicación, amén, y ahí me saco un bosquejo y ahí me saco unas palabrotas, amén, que a veces ni la congregación entiende y ni se acuerda, amén, pero mejor te lo voy a decir así plano y claro. En la forma que yo veo un refrigerio es como el que va corriendo, amén. Y Pablo dice que nuestra carrera en la fe es como el corredor que corre a la meta, amén. Pero si usted ha ido a un maratón, si usted ha ido a un gimnasio, si usted ha participado de ese tipo de ejercicio donde uno tiene que correr, o si usted cruzó el cerro corriendo, usted sabe de lo que le estoy hablando, amén. Y hay un momento donde uno dice, un momento de refrigerio. Un momento de refrigerio puede ser, necesito respirar. Un momento de refrigerio puede ser, deme poquita agua. Un momento de refrigerio puede ser, ay, por favor, alguien que me quita el sudor o yo quitarme el sudor. Amén. Ese es un momento de refrigerio. Y si el perro lo va corriendo, ahí necesitamos más refrigerio. Amén. ¿Por qué? Porque podemos sentirnos perseguidos. Amén. Perseguidos. Y entonces el refrigerio, este es un tiempo de refrigerio. Yo no sé cómo tú te sientas, yo no sé dónde tú estás, yo no sé qué tú has pasado, pero yo sí sé por dónde yo he pasado, por dónde yo estoy, por dónde el Señor me ha dado momento de refrigerio, amén, por donde me he sentido yo sin aliento, sin ánimo, sin fuerza, aleluya, pero la carrera tiene que continuar, tenemos que llegar a la meta, dice Pablo, porque no vaya a ser que todos lleguen y menos yo, amén. Y por eso este congreso es especial, hermano, este congreso no es como otros congresos, este congreso, cuando te digo que el Señor me empezó a dar la palabra, me dijo, cierra los libros, ciérralos. Cierra el contexto de Matthew Henry, ciérralos. Y dije, ¿es tan mal, Señor? Y dijo, no, ven. Entonces, bueno, yo quería empezar con la palabra que se me dio, pero el Señor no, me despertó de madrugada y me dijo, Hebreos 12. Vámonos ahí, Hebreos 12, hermano. Hebreos 12, 13, amén. Dice ahí, bueno, vamos a leer desde el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y bueno, ahora vamos a estar en el libro de Hebreos, pero también vamos a estar en el libro de los Hechos. Vámonos a Hechos 3. Hechos 3. Es una historia muy conocida, amén. Pero no vamos a leer ahí ahorita, porque ¿qué tienen en común Hebreos 12 y Hechos 3? Hay una palabra que resalta ahí, amén. Y si tú has leído ahí el capítulo 3 del libro de los Hechos, bueno, pues te das cuenta que
sucedió un milagro, amén. Ahí sucedió un milagro, ahí sucedieron cosas, amén. ¿Y qué hay en común? Hay mucho en común en estas dos versiones, amén. En el libro de los Hebreos 12 y ahí en Hechos 3, verso 20, 19 y 20. Así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Pero como buen lector de la palabra, tenemos que ir para atrás y para adelante del capítulo para darnos cuenta de lo que está sucediendo ahí, para poder hablar conforme a la palabra. Amén. Entonces, dice ahí en el libro, habla de la historia y la curación de un cojo. Amén. Y entonces, ¿qué tienen en común Hebreos 12 y Hechos 3? Vamos a resaltar esa palabra que es el cojo. Ayer el Señor estaba diciendo que esta congregación, este momento, este lugar, esta hora, este instante, este minuto, amén, Él lo programó en su perfecta visión, en su perfecto propósito, amén. Y aquí habla del cojo en el libro de los Hebreos. Dice que para que lo que está cojo no se salga del camino. Amén. Entonces, yo estaba meditando en la cojera, ¿verdad? En Hebreos 3 existen 3 palabras. Hay 3 palabras griegas que son usadas, amén. Yo no usé los libros, pero lo único que sí me dejó usar el Señor fue el diccionario. Amén. Y a veces no podemos ni pronunciar las palabras que están ahí, pero en la traducción de un lenguaje a otro muchas veces perdemos mucho del significado de lo que realmente la escritura está hablando, amén, en el idioma que fue escrito, amén. Muchas veces nosotros tenemos culturalmente palabras que decimos que nos distinguen por nación, por ciudad, por etnia, amén, que eso hace que nosotros utilicemos ciertas palabras para poner énfasis, para poder explicar más ampliamente, más fuertemente lo que estamos queriendo decir, amén. Y esto es lo que cuando hablamos la palabra, cuando nosotros usamos la referencia, amén, hablando del hebreo, eso es lo que está pasando, nos está dando una amplitud más del significado de la palabra cojo. Y entonces la palabra cojo pudiera decir que significa alguien que está mutilado, alguien que está abatido, alguien que está lisiado, alguien que puede perder fuerzas y ánimo, alguien que puede perder su vigor por haber sido golpeado con violencia o herido. Pero también puede ser un cojo lisiado natural, quien tiene alguna lesión permanente, especialmente en las extremidades, amén. También puede ser una palabra que se puede usar, y aquí es donde a mí me impactó, que puede ser usada para vacilar, para claudicar y quedar cojo. O sea, quiere decir que nosotros somos cojos de pensamiento cuando nosotros titubeamos, cuando nosotros claudicamos, cuando nosotros decimos derecha o izquierda. Y ayer cuando el hermano estaba hablando aquí dijo, ay, me estoy dando, yo solo dije, santo Dios, si Él se esté dando tan recio, ¿cómo me voy a dar yo el día de hoy? Amén. Y entonces, te lo acabo de decir, yo estaba batallando con la palabra porque esta palabra es de obediencia. No quiere decir que los contextos están equivocados, hermano, pero a veces cuando el Señor nos llama al lugar secreto para darnos una palabra, muchas veces nosotros claudicamos. Nosotros decimos, ¿será o no será? Amén. Muchas veces podemos justificarnos y decir que es un temor interno de si estoy hablando lo que conviene, porque yo no me quiero condenar y yo no quiero andar hablando aquí cosas que el Señor no me mandó a hablar. Por eso yo tenía mucho gozo, por eso yo tenía alegría cuando escuchaba al hermano que estaba hablando, porque decía, sí, Hebreos 5, Hebreos 12, Hechos 3, sí entendí bien. Eso es lo que yo estaba, ese era mi regocijo que yo tenía el día de ayer, amén. Y entonces cuando nosotros usamos o aprendemos a depender de esto, porque este liderazgo, este congreso, hermano, yo no estoy aquí hablándole, como dijo el pastor, a recién nacidos. Aquí hay doctores de la palabra, aquí hay maestros de la palabra, aquí hay líderes, amén.
Y eso es lo que también resaltaba el libro de Hebreos. Esta palabra, muchos aquí ya tenemos que ser doctores, ya tenemos que ser maestros, amén. Y entonces mientras esta palabra me estaba fluyendo, sabemos que cuando Dios habla, Dios usa lo natural, amén. A veces el que apenas está recién llegando dice, ¿cómo habla Dios? No te preocupes, no te preocupes. Dios cuando habla, habla tu idioma. Te va a hablar en la forma que tú entiendes, amén. Y a mí me empezó a hablar el Señor. Y parece loco en la forma que habla. Porque tú dices, ¿y eso por qué lo estoy yo pensando? Amén. Pero dijo el hermano ayer, estar atentos a lo que el Señor está hablando. Para empezar me empezó a recordar las básculas de la carnicería. Las básculas en un lugar donde se vende por peso tienen que estar calibradas. En otras palabras, tienen que pesar lo justo, lo que es, lo legal. Amén. Y existen autoridades que de pronto entran al lugar sin avisarte, sin decirte, y ponen la pesa arriba de la báscula para saber que tú no le estás robando a la gente. ¿Sí sabían eso? Porque yo ayer fui con el pastor a cenar y dije, este mundo va más ratero cada día. Estaba emocionada, dije, qué miserables, nomás me pusieron cuatro onion rings. 4 onion rings y un sándwichito, $15. Más miserables, cada día el mundo más miserable. ¿Se han fijado las cajas de cornflakes más chiquitas? Amén. Entonces, por ahí hay versículos en la palabra que habla de la falsa pesa, amén. Y entonces si pensamos en la palabra como una pesa, amén, porque la palabra cuando está siendo dada aquí está juzgando rectamente, amén. Nosotros somos esa báscula. Pero la báscula de la carnicería, cuando no está limpia, cuando el carnicero le avienta la carne, la báscula pierde su calibre y tiene que ser recalibrada. A veces se puede hacer ahí, se limpia. A veces hay que ir a un lugar especial. Hay que llevar la báscula. ¿Y qué está hablando usted, hermano? Espérame. Y eso me estaba trayendo la mente del Señor. ¿Te acuerdas cuando ibas a las básculas? ¿Te acuerdas? El Señor me estaba recordando eso. Pero a mí yo dije, pues, ¿verdad? Nomás ha de ser una memoria, ¿verdad? Y se me vino a la mente la palabra cronos. El cronos de Dios y el kairos de Dios, amén. El Señor nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo que en el cronos, en lo natural, a veces el movimiento de Dios es tan pequeño, tan insignificante, que si no estamos en vigilia, que si no estamos atentos, no lo vamos a perder. Y el Señor habló aquí otra cosa, desde la vigilia en adelante. El tiempo es ordinario. Otra vez el mismo rollo. Otra vez venimos a la iglesia. Bueno, estamos en ese tiempo. Este es el tiempo ordinario, este es el tiempo común, este es el tiempo mundano, donde la gente está distraída, donde la gente va a empezar a dejar de vigilar. Y es que el tiempo ya se acerca, amén. Y el Señor estaba hablando a mi vida acerca de esa báscula, hermano. Entonces, usted doctor de la palabra, usted maestro de la palabra, usted bachiller de la palabra, usted líder, ministro, como se quiera usted llamar, amén. A usted y a mí el Señor nos está hablando que el calibre de la báscula tiene que ser ahí, al llavazo. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo abrimos el comentario de Matthew Henry, hay otros más. Porque muchas veces lo que el Señor nos está dando, lo empezamos así como a acomodar, y muchas veces no hablamos lo que tenemos que decir. A veces decimos, se oye muy recio, se oye muy feo, ¿qué van a decir? Si estaré bien. Y el Señor quiere que calibres tu báscula. Por eso nos ha llamado. Lástima por los que no vinieron. Sí, yo me siento triste porque cuando Dios está hablando, yo quiero estar allí. Yo quiero ir ahí. Si el Señor me está hablando, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca del Señor, sé bien yo que sale para mi edificación, sale para mi bendición, sale para que tengamos momentos de refrigerio, hermano. Yo no sé cómo estás tú, pero el liderazgo sí cansa.
hay momentos que dice, ay no, ya estuvo, aquí, tire la toalla. Hay momentos así, y no diga que no, porque entonces está mintiendo a usted mismo, amén. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a perder el refrigerio, amén, en su vida el día de hoy, amén. Entonces vamos ahí a Hechos 3, y como ustedes ya son doctores de la palabra, amén. Mire, yo tenía pensado, mi pensamiento era venir aquí el martes, que el miércoles, que el hermano iba a hacer una reparación aquí y el pastor quería estar aquí. Dije, yo voy a aprovechar, me voy a llevar mis cosas, me voy a sentar, porque sabe cuántas veces quise abrir ese comentario del Henry y me interrumpieron y no pude. Y pues es una letrita así bien chiquitita. Y yo tenía mis planes leer Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4 para estar empapada de la palabra. Pero el Señor dijo, deja eso ahí, ven. Y entonces el Señor empezó a hablar a mi vida. En la noche no podía dormir y entonces Hechos número 3 empezaba a leer. Entonces Hechos 3 habla de la infancia de la iglesia en su mayor inocencia. Termina así el capítulo 2 del verso 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que compartían todo. Este es un momento de la infancia, un momento de la niñez, un momento donde la iglesia del Señor estaba en su mayor inocencia, amén. Porque si usted oye los comentarios de las personas inconversas y aún de las conversas, en la forma que describen la iglesia del Señor, la describen de todas maneras menos en su inocencia, amén. ¿Por qué estoy hablando de su inocencia? Porque ahí se compartía todo, porque se traía toda la riqueza, se traía a la casa del Señor para que fuera distribuida conforme a la necesidad, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y hoy la situación es otra. La situación es muy distinta, amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en el capítulo 2? Bueno, en el capítulo 2 estamos viendo ese nacimiento, estamos viendo que el poder del Espíritu Santo está siendo derramado, que el poder de Dios está obrando, que ya empezaron a pasar esas cosas sobrenaturales, amén. Y entonces, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena, la hora de la oración. Como ustedes ya son doctores y ya son teólogos y ya son maestros, amén. Le explico por qué estoy usando esto, porque el Señor nos habla en lo natural, amén. Y entonces, en medio de cuando Dios me estaba dando la palabra, me surgió una pregunta. Y dije, ¿quién me puede contestar esta pregunta? Alguien que ha estado cruzando por ahí. Y entonces la pregunta era, cuando un joven entra a la universidad y va por sus títulos, bachiller, maestría, doctorado, ¿será que los maestros los tratan diferente y les hablan diferente? Pues yo no sé, porque yo no fui, no alcancé ni el bachillerato. Me quedé ahí a medio camino. ¿Por qué? Porque en la forma que el Señor me estaba hablando, me empecé a sentir así como rara, como Señor, si estoy oyendo bien. Era donde estaba mi cojera. Y entonces pude hacer la pregunta, y la pregunta me la respondieron y me dijeron sí. Cuando una persona entra a la universidad, cuando usted entra a la universidad de Cristo, a usted se le da la Biblia. Usted entra a la universidad y se le dan un puño de libros. Puede estar así adentro y afuera de lo natural y de lo espiritual. Usted llega ahí y le dan un montón de libros y los profesores le dicen, apréndase todas las realidades, opiniones, circunstancias, todo lo que está registrado. Todas las cosas. En inglés, learn your facts. Amén. Entonces, ese es el bachiller. Tú tienes que aprender
aprender los acontecimientos, las noticias, las realidades, las leyes, todo lo que está escrito, todo lo que está documentado, te lo tienes que aprender. Y cuando tú vas esos 4 años a la escuela, entonces el profesor va a venir y te va a dar una clase sobre esas realidades, sobre esos eventos, sobre esas cosas que tú ya debiste de haber estudiado, ya debiste de haber leído, y vas a hacer unas cuantas ensayos, unas cuantas presentaciones acerca de los hechos. De los hechos. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, recibimos la Biblia. Amén. Ordinariamente, o sea, naturalmente, comúnmente, todo el que entra a la casa de Dios recibe la Biblia para aprender los hechos de la palabra del Señor. Amén. Entonces debemos de estar en una constante lectura, debemos de estar en un constante avance, en un constante movimiento. Amén. Y el maestro va a venir y nos va a hacer examen de los hechos, para ver si aprendiste la lección, para ver si leíste, para ver si estudiaste. Esa es la forma que el estudiante es tratado comúnmente. Pero hay otros que perseveran y siguen adelante y tienen un llamado especial. Y son los que van allá otros 2 años, otros 4 años, los que van 6 años a la escuela de medicina, a la escuela de ley. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, hermano, cuando tú llegas a ese nivel, tú ya sabes los hechos. Aquí hay doctorado, aquí hay maestría, aquí hay bachiller. Amén. Y entonces el profesor ya no va a perder el tiempo. Ya no va a preguntarte, hermano, usted leyó el capítulo 3, y a veces estamos dentro de la congregación y no sabemos qué está hablando. ¿Qué dijo? ¿Dónde está eso? Porque no hemos leído, porque no hemos aprendido los hechos, porque no hemos hecho la tarea. Pero dijo el hermano ayer, pero usted quiere maestría, usted quiere liderazgo, usted quiere pastorado, usted quiere profetizar, usted quiere evangelizar, usted quiere ir a las misiones, pero usted no quiere hacer la tarea. Usted no tiene ni bachiller siquiera. Y se está comportando como maestro o como doctor de la palabra, pero solo se está engañando a usted mismo. Amén. Y le dije, ¿y entonces cómo se comporta el maestro cuando él está enseñando maestría? Dijo, pues tú ya sabes los hechos. Y el profesor va a venir, pero no va a hacerte un examen sobre los hechos. Esos ya tú los tienes que saber. Ya tú tienes que haber estudiado y aprendido todo eso. Y entonces el profesor empieza a desarrollar práctica. Práctica, dijo el hermano. ¿Predicas y lo vives? ¿Lo enseñas y lo sabes? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si alguien no lee y no sabe los hechos? Dijo él. Entonces el salón está en un completo silencio, porque no saben los hechos, porque no aplican la palabra, porque no viven lo que enseñan, porque no predican lo que están viviendo. Están usando sus comentarios bíblicos, que no son malos, que son las experiencias, que son las enseñanzas de ese hombre y de esos muchos hombres que vivían la fe. ¿Y qué pasa? Ok, si eso pasa en la maestría, ¿qué pasa en el doctorado? Le dije yo, cuando estábamos hablando de la maestría, le dije, entonces es como una legata, como en la corte. Dijo, no, mamá, la maestría es como el abogado que está instruyendo a la defensa. Porque cuando llegamos al doctorado, entonces nos enfrentamos en un salón de corte. Pero si tú no sabes los hechos y no conoces la ley,
se van a llevar al preso al bote, lo van a refundir. Y si en lugar de defenderlo, le echaste más tierra, porque todo lo que hables será usado en tu contra. ¿Me está entendiendo? Doctor, maestro, líder, bachiller. Y yo dije, ay, no sabía dónde meterme, si estoy oyendo bien, si estoy viendo bien. Voy a ir a ver a Matthew Henry, a ver si él tuvo una experiencia así que me ayude. Así es como yo me sentía. Pero ayer el Señor dijo algo. El hermano dijo, hay que arrepentirnos. Y si te arrepientes, cae la gloria de Dios. Y te quita la ceguera y la cojera y todo lo que era. ¿Eso dijo o no? Inmediatamente el religioso dice, ay, pues yo no peco. Yo me porto bien. Vengo al culto. Estoy haciendo todo lo posible y lo mejor, hermano. Ya no eres un bachiller, ya no eres uno en maestría estancado. El Señor quiere darte un doctorado, porque el Señor que dijo el día de ayer, no hay cosa que le importe más al reino de los cielos que las almas, hermano. Y estamos haciendo doctorados infructíferos, aleluya, que están llevando a las almas a la cárcel, que están llevando a las almas a lugares, a regiones de cautividad donde no debería de estar, porque el doctorado y la maestría son falsas. Eso dijo el Señor, por eso yo estaba asustada, porque no era un mensaje común y corriente, no es un mensaje de Henry Matthew, no es un mensaje de nadie, es la palabra que el Señor estaba dándome en el lugar secreto, ahí donde yo estaba llorando, ahí donde yo estaba buscando la presencia y la cobertura de su santo ser, ahí. Pero el Señor es humilde y nos empieza a hablar tan sencillamente. Oh, pero lo han hecho tan místico, tan y el Señor es tan sencillo, hermano. ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Es que fíjate que cuando yo quiero ir allá donde el ángel cae, ya no llego. Que si quieres ser sano, el mismo Señor ahí no se daba cuenta. Y a veces así estamos, hermano. Porque este mundo, esa Jezabel está suelta. Y dicen que Jezabel es porque la mujer se pide. No, hermano, esa cosa es más fuerte que la mujer que se pide. Esa mujer es una pantalla. Es una mujer que le importa cómo se ve. ¿Verdad que sí? Pero ahora lleva lo espiritual. A la iglesia le importa cómo se ve. A la iglesia tiene que importarle si el Señor está en ese lugar. ¿Qué importa cómo te ves? Bueno, por eso el Señor me dijo, pon los libros allí. Suelta esa computadora ahí. Señor, tengo unas hojas de la computadora porque ahí iba a escribir el mensaje. No, el Señor me dijo, no, lo vas a escribir aquí. Y me dio estas hojas que el pastor la arrancó una vez que estábamos aquí, las dobló y las tiró. Esas hojas. Y dije, aquí lo voy a escribir. Y el Señor dijo, ahí lo vas a apretar. No me dejó llegar a la computadora, porque el miércoles que venimos apretó el tiempo y no pude sentarme y empezarle a dar forma. Pero Jehová sabía que yo iba a entrar, iba a intentar otra vez a Matthew Henry. A ver qué dice, a ver si no me estoy saliendo del contexto. No estoy, hermano, estoy en la línea, porque sé bien que estoy siendo pesada, sé bien que el Señor está poniendo
poniendo la báscula, está checando que mi báscula esté dando el peso. Porque así es la palabra de Dios, hermano. Viene para redarguir, viene para instruir, hermano. Tiempo de refrigerio. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 3? En el capítulo 3 están pasando muchas cosas. Te dije que en el capítulo 2 termina y termina ahí expresando la infancia, la niñez de la iglesia, la hermosura de esta iglesia que el Señor ha comprado a precio de sangre. Y sucede que Pedro y Juan suben al templo a las 3. La hora es y la hora viene. La hora es y la hora viene. Te digo, en el capítulo 4, ya no estoy como estoy aquí, porque él me está diciendo cómo. En el capítulo 4 hay un versículo, si más no recuerdo es el 21. Y ahí dice que ese cojo tenía 40 años ahí, sentado. Ahí lo llevaban a pedir limosna. 40 años, porque dice que tiene más de 40. Y era cojo de nacimiento. Tenía más de 40 años ahí. Y luego hay un versículo en Juan. Déjeme ver si lo apunté. Juan 5, creo que era 5:23. Pero ese versículo en el libro de Juan habla de que Jesús estaba en el pórtico de Salomón el día de la fiesta de las luces. Amén. Él estaba ahí y él estaba predicando ahí. Él estaba predicando ahí. O sea, Jesús ya había estado ahí y el cojo también. Pero la hora no era, ni el día tampoco. Y me acordé de Lázaro. Tu amigo está enfermo, muy enfermo. Yo no sé usted, pero yo carnalmente y emocionalmente, si me dicen tu hermano o tu amigo está enfermo, yo suelto lo que estoy haciendo y yo voy a ver qué pasa, qué se necesita. Y Jesús dijo, no. Y se tardó más, porque no era la hora, porque no era el momento. Y volviendo otra vez para atrás, el hermano José dijo, tenemos que arrepentirnos para que la ceguera, la cojera y lo que era caiga de nosotros. Y no estoy hablando con el inconverso, no estoy hablando con el cojo de nacimiento. Estoy hablando con el cojo espiritual, con el ciego espiritual. ¿Arrepentirnos de qué? Bueno, yo dije hace rato, yo creo que aquí nos estamos esforzando, yo creo que estamos tratando de vivir una vida en santidad, eso es lo que yo creo, porque yo he dado mi mejor esfuerzo, amén, y hay momentos donde me siento que ya no puedo, pero el Señor está aquí para darnos ese aliento en medio de lo que usted o yo estemos pasando. Pero el hermano estaba hablando de un arrepentimiento, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de vivir. Pero como bachilleres, como masters, como doctorados, ¿de qué? Y el Señor dijo, pecado es tener patrones de pensamiento errado. Pecado es tener atadura del alma y no entregarla. Pecado es tener una imagen propia, pobre de ti mismo, porque que no hemos sido enriquecidos por el Señor. Porque somos portadores de su verdad, de su palabra, de su poder. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay convicción? ¿Por qué no hay, aleluya, milagros y prodigios? Hermano, porque la maestría y el doctorado se ha falsificado. Y ahora con ese nuevo inventito que se hicieron, sabe Dios cómo nos vaya a ir. Amén.
debemos arrepentirnos. El hermano lo dijo ayer, del orgullo. Y de la incriminación. Es pecado, hermano. Cuando alguien te está incriminando, o cuando estás incriminando a alguien, es pecado. Pero yo creo que nuestro mayor problema en este tiempo es la complacencia. Yo no estoy aquí para complacer a ninguno, a nadie. Amén. Y para decir lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo ni en orgullo ni en arrogancia. Lo aprendí en proceso. Porque mira, hermano, en el momento que yo necesitaba y deseaba y esperaba ser muy amada por él, por mis hijos, fue en el momento que fui más despreciada, más humillada y más olvidada. Y no lo digo por estar de chillona aquí, sino porque ese es el proceso que me llevó a entender que el gozo, la alegría y la fuerza que tiene mi corazón y que me va a sostener y que me va a dar un tiempo de refrigerio únicamente y solamente viene de mi Señor, de mi Dios, aleluya, que me ama sobre todas las cosas, que cuando se han olvidado los que pensaba que deberían de estar y amarme más, el Señor no me ha abandonado, hermano. El Señor no te ha abandonado en medio de tu aflicción, en medio de la lucha, en medio de este liderazgo. Y me hace pensar en el liderazgo de Ezequiel, en el liderazgo de Isaías, en el liderazgo de Nehemías, en el liderazgo de Daniel, donde dice que el tiempo aquel la gente era como un alacrán que picaba. Pero ¿de dónde obtenían ellos su fortaleza para predicar, para hablar la sana doctrina, para decir la verdad, sin estar complaciendo al hombre o a la mujer? Aleluya. Ellos recibían el poder de la gloria de Dios que había descendido en aquel lugar, en aquel momento, en aquella intimidad, aleluya, donde el Señor decía: cómete el rollo. Y el pastor puso una alabanza. Soy una alabanza caminando. No, hermano, soy el rollo de Jehová caminando. Y me hacía pensar en el retiro de mujeres. Como ustedes ya son doctores, maestros, bachilleratos, lo que sea. ¿Cómo le predicó? ¿Cómo le predicaron a Ruth? Porque ahí no dice, en ningún enunciado ahí, que ella trató de convencerla o de llevarla a la iglesia. Ella era un rollo caminando, que Ruth podía leer, que Ruth podía ver, genuino y verdadero, aún en sus momentos difíciles de la carrera, porque es muy difícil vivir una pérdida, muy difícil, cuanto y más 2 o 3, y algunos de los que estamos aquí las hemos pasado. Pero el Señor es fiel, es bueno, es verdadero. Entonces, ¿a dónde vamos? La hora era la hora 3. De las 12 a las 3 fue la muerte de Cristo. La hora 3 representa la hora del arrepentimiento. Yo no sé usted, pero me arrepiento de haber complacido a cada ser humano que entró aquí, creyendo que hacía yo la voluntad de Dios, permitiendo muchas veces el pisoteo y la humillación y la desvaloración, por tal de que no tuviera tropiezo, por tal de que se quedara. Y de todas maneras se fueron hablando. Pues ahora no, hermano. Ahora vamos con la fuerza del Espíritu de Dios al pan, pan y al vino, vino. Y el que se va a quedar por Cristo. Porque mire, hermano, si el poder de la palabra, que es Cristo Jesús, no los detiene ni tú ni yo, nomás nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar. La verdad no puede ser comprometida, porque entonces el doctorado y la maestría es falsa. Amén. Dice amén. Bueno, déjame ver dónde voy. Hebreos 5:11
14. Yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir, porque usted es doctor de la palabra, usted está entendiendo. Amén. Ay, advertencia contra la apostasía. Aquí somos maestros y doctores, y este congreso es para liderazgo, hermano. El Señor está hablando. El tiempo es ordinario. Debemos de permanecer vigilantes. No es necesariamente nada más que haya vigilia, sino con los ojos abiertos, viendo los tiempos. El hermano lo dijo ayer. Israel está y está y está y vuelve a estar en las noticias. Eso es una señal. Porque 20 años atrás Israel no estaba en las noticias. Sí, pero muy ahí. Pero ahora es como titular. Porque Dios se está moviendo ahí. Y no estoy diciendo que todo lo que está sucediendo es de Dios. Es para Dios, para el propósito de Dios. Y no todo lo que está sucediendo ahí es conforme a la ley, a la palabra. Pero el Señor dijo en su palabra que esas cosas sucederían. Y son el cumplimiento de cada una de ellas. Amén. ¿Y por qué le digo eso? Porque bueno, se supone que el anticristo vendrá por medio de ellos. Y no me diga que eso es de Dios. Eso no es de Dios, porque es el anticristo. Pero es para Dios, para los propósitos de Dios, para lo que Dios tiene planeado y se va a cumplir en su palabra. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuando os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, o sea, no tiene bachiller. En la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hermano, hablando del cronos y del kairos, la monotonía, lo mundano, digamos así, la rutina diaria, la tranquilidad sin vigilia, lo natural, lo que hacemos, el ir y venir, puede desarrollar en usted y en mí el oído para escuchar las promesas de Dios y no logramos aprovechar el fruto. O sea, nos hacemos sorditos, nos volvemos sorditos. Luego, sí, ya sé. Y a veces esos libros hacen eso. Porque mira, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene que fueron escritos? Y no son malos, hermanos. Es la reflexión y el encuentro de esa persona con el poder de Dios, el lugar secreto de Matthew Henry. Pero él hace cosas nuevas cada día. Y cuando nosotros nos amarramos a eso o dependemos de eso, entonces no estamos caminando por fe. Es como el Pedro cuando se salió de la barca y luego se estaba como hundiendo. Pero fue aventado porque se animó a hacer. Y muchas veces Dios nos va a aventar así. Y va a decir, ciérralos. Cierra los libros. Ven al lugar secreto. Te voy a enseñar. Pero si tú ya eres doctor y maestro de la palabra, tú mismo te vas a ir dando cuenta cómo se va desarrollando el mensaje y te vas a dando cuenta que estás dentro del contexto de su palabra. Lo de Matthew Henry. Y a mí eso es lo que me estaba impactando y eso es lo que me tenía caminando así, coja. Amén. Entonces, vamos ahí otra vez a los Hechos 3. Usted ya se sabe esta historia, pero ahora quiero que me acompañes a ver esta historia de aquella esquina. Amén. A lo mejor la has visto desde aquí del púlpito, pero la voy a ver de aquella esquina. Amén. Te dije que la iglesia estaba naciendo ahí, estaba en su pureza, en su infancia, en su mayor inocencia.
¿Y qué pasa ahí en el capítulo 3? Pasan dos cosas. El cojo de la puerta, la hermosa, pero también viene el segundo discurso del pórtico de Salomón. Te dije hace un rato, el cojo tenía ahí 40 años, sentado por lo menos, pero no había sucedido nada en su vida. Y muchas veces conocemos esta historia desde el punto del cojo. Pero hermanos, si aquí hay puros doctores, ¿hay algún cojo natural aquí? Uno que apenas llega, uno que no sabe lo que estamos hablando. ¿No? Entonces, ¿por qué esta palabra? Y dijo el Señor: Pedro, Pedro, mira Pedro. Porque muchas veces vemos al cojo natural, pero no vemos al cojo espiritual. ¿Quién era Pedro? ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué le sucedió a Pedro? Pedro negó al Señor, Pedro se fue del Señor, Pedro maldijo estando apartado del Señor, Pedro estaba pasando su momento oscuro. Pedro estaba fuertemente probado, pero más fuertemente cubierto porque el Señor había clamado por su vida. Pero era necesario que Pedro atravesara todo lo que estaba atravesando, todo lo que atravesó, que la palabra nos enseña. Pero aún hay más cosas que aquí no están escritas, que tú y yo como ser viviente y ser humano sabemos que en una posición de liderazgo sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, no te enfoques en el cojo, porque en todo lo que has vivido, así como Pedro, si pones atención en el personaje de Pedro, todo lo que Pedro hacía, todo lo que Pedro decía, yo creo ya tenía hartos a los otros discípulos. Yo creo que, ay, va a ser Pedro otra vez, ese Pedro no entiende. Pero Pedro era esa maqueta, ese personaje de la palabra que te enseña a ti y me enseña a mí el proceso de liderazgo. ¿Dónde estaba Pedro? Dice la palabra que tenían miedo, que estaban escondidos. Para que te lo sepas, o si no te lo sabías, ese es el primer milagro que sucede. Pero ponemos toda la atención en el cojo natural. Pero cuando llegan ahí, llegan a ese lugar, está el cojo ahí y se acerca. Es Pedro el que habla y dice: mírame, mírame. Y el cojo sí quería feria. Si te enfocas en Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro estaba siendo recalibrado. Porque Pedro había estado cojeando. Porque Pedro había estado ciego. Porque Pedro estaba siendo procesado. Porque la maestría y el doctorado de Pedro tenía que ser verdadero y genuino, hermano, para poder decirle: mírame, mírame. Y no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y ayer dijo el Señor, póngase la mano aquí, cierre los ojos, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienes del Señor? No del pastor, no de la pastora. ¿Qué tienes tú del Señor? ¿Acaso eras un enfermo que fue sanado? ¿Acaso eras uno que estaba en pecado y fue rescatado y ahora tienes la salvación? Ahora tienes el nombre de Dios, ahora tienes la sangre de Cristo, que es el poder que fue derramado en la cruz del Calvario. Por eso le dijo al cojo: mírame y lo que tengo te doy. Pero si tenemos maestría falsa y doctorado falso, entonces ¿qué es lo que estamos dando? Y le digo, Dios nos enseña en lo natural. Y yo estaba platicando con las hermanas ayer
que en todo el afán que teníamos en querer ayudar al pastor, se me complica un poco por mis labores en la casa. Tenía que ir a ordenar el pan y tenía que ir a comprar las sodas. Y eso significa que yo tenía que levantarme temprano, bañarme y estar lista para salir de mi casa y estar en la puerta de la tienda a las 7 para hacer lo más rápido y diligente posible mi trabajo para poder regresar a mi casa y estar ahí a las 7:40 porque es la hora que me llevan al niño porque ellos tienen que trabajar. Y entonces así mismo fue. Y cuando llegué a la tienda, rápido iba yo en el carro. Eran las 7:05 cuando yo llego a la caja y la cajera estaba con el celular. Cuatro cocas, fue todo rapidito porque me cobré rápido. Yo fui cajera, yo era cajera, yo sé lo que es ser cajera, distraída, floja, huevona y alerta. Y dije, si los pongo así, más rápido me cobra, más rápido me voy. Pero ella estaba. Y yo así, ¡uy! Y así como, y ella. Y yo en el carrito. Y ella. Y entonces dije, mírame porque estoy enojada. Y ella me miró y dijo, ay, es que fíjate que va a ser mi cumpleaños. Y yo dentro de mí dije, a mí qué me importa. Mírame, muévele rápido, no tengo tu tiempo. Y luego el enemigo empezó ahí a fregar. Es que ustedes saben de todo el desgarriate que hay ahí en el centro cívico de Pomona. Si no están enterados, entérense. Ella me lo estaba diciendo, el desgarriate que hay allí y que ella quería ir allí. ¿Y a mí qué me importa? Yo lo que quería era salir rápido. Y entonces ella dijo, es que, y me empezó a describir al artista y el relajo, desgarriate que hacen allí. Y de tanta molestia que yo tenía dije, yo no sé nada de lo que me estás hablando, pero sí sé que yo andaba como tú. Pero a mis 27 años el Señor me sacó de ese desgarriate donde estás metida, a donde tú quieres ir a celebrar tu cumpleaños. Y atrás de mí estaba un hermano en Cristo. Esta está predicando. Y le dije, mis hijos ya se fueron, no sé nada de lo que me estás hablando, pero qué bueno que quieras celebrar tu cumpleaños. Yo no sé nada de lo que tú me estás hablando. Yo lo único que sé es que yo conocí a Cristo Jesús a mis 27 años y que andaba en ese desgarriate y que ahora le sirvo a Dios y que tú deberías de hacer lo mismo. Y dijo ella, pero mis abuelos, mi padre, mi madre, así no sé, a mí también así me criaron, a mí también así me acostumbraron, pero Cristo me alcanzó a mis 27 años. Lo que tengo te doy, no tengo oro, no tengo plata, no sé lo que pasa en el desgarriate ahí, pero sí sé que tengo a Cristo en el corazón y lo que tengo te doy. Que Dios te bendiga. Y me fui. 7:15. Y dije, Dios mío, tengo que ir a la panadería. Y cuando llegué a la panadería, estaba la cola. Híjole. Dije, ni modo, sí la hago. Me formé. Llegué a la caja. Y le dije, quiero 120 conchas. Y dijo, pues hágase para allá. Ahorita le tomamos su orden. Le dije, no, tómame mi orden. Y dijo, ¿qué no ves que tengo gente? Y le dije, sí, sí veo. Y también me fui a la cola y hice toda mi cola y estoy aquí y quiero que me atiendas. Quiero 120 conchas. ¿Quieres el negocio, sí o no? Y dijo, uy. Yo tuve que llenar el papel. Y dije, no importa, yo te ayudo. Y me fui. Y dije, ay Dios mío, tan temprano. Y yo con estas luchas.
Y en un momento, hermano, me sentí no tan cristiana. ¿Eso qué fue? ¿Qué era eso que estaba dentro de mí? ¿Sabes qué era, hermano? Un despertar. Porque lo que tengo te doy. Porque, hermano, en lo que tengo y lo que te doy, lo que tú tienes y lo que tú das, tiene que haber una condición, hermano. Porque el Señor no nos mandó a ser complacientes. Pobrecito cojo, ay, mira, pobrecita dejada, pobrecita abandonada. No. ¿Y qué pasó en la panadería? Es el tiempo. Dijo ella, ¿qué no ves? Que tengo la línea llena. Sí, pero tan importante es el tiempo de ellos como el mío. Y yo ya hice la línea. Además, mi orden no está tan complicada, hermano. La orden no es tan complicada. O tienes o no tienes al Cristo de la gloria, al Salvador, hermano. No importa si está cojo, si está ciego, si está abandonado, hermano. Lo que tengo te doy. Pero debe de haber convicción dentro de ti y de mí que lo que tienes adentro de ti es lo que tú vas a soltar. Y Pedro estaba siendo recalibrado. Porque, ¿qué le pasó a Pedro antes? ¿Dónde estaba Pedro? ¿De dónde viene Pedro? ¿Es casualidad que es el primer milagro? Y vi algo más. Dice ahí mismo en el capítulo 3, dice que el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es un corredor que tiene pilares. El cojo, dice ahí, estaba sentado y le dieron la mano. Pero luego dice ahí que el cojo estaba asido de Pedro y de Juan. Y mientras iban entrando por el pórtico, dice ahí que el tobillo, si te das cuenta, el libro de los Hechos, doctor, maestro, bachiller, el libro de los Hechos dicen que es el doctor Lucas que lo escribió. O sea que la descripción de esas sanidades no pudo haber escogido el Señor a otro. Necesitaba ser el doctor. Y dice que él estaba asido de ellos, o sea, como de cantarito, pero él estaba con gozo, con mucho gozo, y entonces saltando el hueso se acomodó. Pero ese corredor natural, si tú te das cuenta, tiene pilares. Y yo cuando vi eso dije, se agarró de los pilares. Pero nosotros queremos ir en el poder de Dios. Recibe la vista, no le hace que te vayas al infierno. En el poder de Dios, que dejes de ser cojo, no le hace que no conozcas la salvación. La asignación es sencilla. Y es lo que me pasó en el súper. Yo no sé nada de tu asunto. Lo que sí sé es que yo andaba como tú. Pero de ahí Cristo me sacó. Yo ya no sé nada de esa música, no sé nada de esos artistas. Yo sé que Cristo me salvó. Porque, hermano, el tiempo está presto. No podemos perder el tiempo en la cola. Y la mujer todavía se atrevió y me dijo, ahí parece 10 minutos, ahorita que venga la otra del lonche que le tome su orden. Dije, mira, está, ¿qué piensa? Que tengo su tiempo. No tengo su tiempo. Y en ningún momento estaba siendo arbitraria porque yo ya había respetado la fila. Tan importante y valioso era el tiempo de todos los que llevaban torta y coca como del pan del Señor. Pero luego dice la palabra, escudriñate, sácate la viga y luego vas y sacas la paja. Y dije, Señor,
muy temprano. ¿Y por qué dije así? Pero luego el Señor dijo, vete a leer el libro de los Hechos otra vez y date cuenta cómo estaba recalibrando el Señor a Pedro, porque Pedro ya había pasado su proceso. Y entonces si tú te das cuenta cuál fue el discurso de Pedro en el pórtico, fue muy directo, sin perder el tiempo, sin sobar a nadie, sin complacencias. Ese es el mandamiento. El hermano dijo ayer, hay poder en su palabra, pero la adornamos como el arbolito de Navidad. Y la palabra en sí misma tiene poder, hermano. Así que yo ya terminé la asignación. Amén. Así que la puerta es hermosa. Amén, porque Cristo viene. Y no es trabajo de la iglesia, hermano, en este mundo, sencillamente o fácilmente, hacer la condición del pecador presente más soportable. La obra de la iglesia es soltar un aquí y una ahora. La hora es y la hora viene. Esa es la asignación de la iglesia.